Adelante. Muchas gracias. Bienvenido, señor secretario. Bueno, hablando del sexto informe de gobierno, se señala que dejamos un México en mejores condiciones que hace muchos años, cosa que es mucho de llamar la atención. Tenemos una inflación de cerca del 6%, una economía que no crece, que crece raquíticamente entre el 2.5%, y obviamente una hacienda pública, una reforma fiscal extremadamente tóxica. Mi pregunta es, ¿dónde estaba la Secretaría de Economía cuando se estaba formulando esta reforma fiscal? Una reforma que trajo y promovió la falta de competitividad del país, que promovió la evasión fiscal bastante. Yo quiero decir que el sector transporte, por poner un solo ejemplo, y es el que más conocemos, en el 2012 un estudio de la UNAM arrojaba que existían alrededor de 127,000 empresas de transporte dadas de alta ante la SCT, llámese hombres camión o empresas organizadas. Pero solo 35,000 aproximadamente tenían un domicilio fiscal cierto. Al día de hoy, en 2017, este mismo estudio arroja que hay cerca de 150,000 empresas de transporte, pero solo 20,000 empresas tienen un domicilio fiscal cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta reforma fiscal careció de sustento, pero la pregunta es, ¿dónde estaba la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Economía en ese momento para poder ayudar y coadyuvar a que no se cometiera esta atrocidad en el tema fiscal? Por el otro lado, me llama mucho la atención la pregunta de mi compañero de Baja California, de por qué la tortilla cuesta mucho más caro en Baja California que en el centro del país. Es una simple y sencilla razón, no se necesita ser un buen economista para entender que la zona norte no produce maíz y se tiene que transportar del centro del país. Una leve explicación de cuánto cuesta un transporte: al día de hoy son alrededor de 70,000 pesos llevar un camión de maíz, que su valor ya en el mercado, hecho en Ixtamal, anda alrededor de 300,000 pesos, y pues de puro combustible son alrededor de 40,000 pesos. Señor secretario, créamelo, los pobres sí comen combustible. El combustible es esencial para hacer llevar esa canasta básica a todos los sectores y en este caso a los sectores más vulnerables. Cabe hacer mención también que el costo del combustible, cuando inició este gobierno, andaba en alrededor de 10 pesos. Al día de hoy se encuentra en arriba de 20 pesos, lo que es la Premium, en alrededor de 20 pesos, lo que es el diésel, y 19.80 más o menos lo que es la Magna. Pero el IEPS no es un subsidio. La gasolina, o se le llama subsidio cuando el producto es más caro de lo que se vende. Cabe resaltar que en este momento en Estados Unidos, en Texas, aproximadamente el litro de combustible cuesta alrededor de 13 pesos. Yo no veo dónde está el subsidio. El IEPS es un impuesto, hay que ponerle nombre a las cosas. Por el otro lado, en cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio, a mí me queda claro, y muchos transportistas en todos los sectores están molestos porque los Teamsters no permitieron el ingreso de los mexicanos a Estados Unidos. No es culpa de ellos. Ellos tienen un país que los protege y tienen un sector que los protegió. Yo creo que no es válido decir que los Teamsters no fueron los que quisieron. ¿Qué hizo nuestra Secretaría para permitir que ellos nos puedan cancelar unilateralmente el ingreso a los Estados Unidos, pero nosotros no podemos hacer nada? Lo único que pedíamos era reciprocidad, que se nos hubiera dado reciprocidad, que si ellos nos niegan el ingreso, ¿por qué nosotros les vamos a permitir el ingreso a todos estos transportistas? Que por cierto, desde el Tratado de Libre Comercio original, en el cual usted también formó parte, señor secretario, si mal no recuerdo era embajador en aquel entonces, también se entregó el sector transporte. En el 94, 95 se entregaron los ferrocarriles, hoy en manos de extranjeros. En aquel entonces se permitió que los norteamericanos ingresaran en una forma simulada, llámese inversión neutra, llámese por invitación, y que las empresas de mensajería y paquetería unilateralmente prestaran el servicio en el país, y al día de hoy ninguna empresa mexicana de ningún sector, de ningún tipo, puede hacer presencia en aquel país. Y por último, ¿por qué no existe una norma de fabricación de tractocamiones y equipo pesado? Es algo que se omitió durante 6 años y se solicitó. Esto es un tema muy delicado. Para nosotros es un tema muy peligroso porque a final de cuentas es un tema transversal. Esto tiene mucho que ver con la importación de camiones usados, camiones chatarra, camiones robados, que van a parar a pseudoarmadoras, se vuelven a reconstruir y salen al mercado sin ninguna norma de fabricación y sin ningún control por parte de esta Secretaría. Y asimismo, obviamente, también tendrá que haber afectaciones a través de la NOM 012,
ya que ningún fabricante emite las condiciones de operación de sus camiones que permitan saber cuáles son los pesos óptimos a cargar o arrastrar, que nos permita tener seguridad en las carreteras al día de hoy. Hoy por eso tenemos carreteras inseguras, tenemos una infraestructura hecha a pedazos, porque al final de cuentas no existe una norma que se debe haber emitido a raíz de esta Secretaría. ¿Es cuánto, señor presidente? Empezaría por la segunda parte de la intervención del diputado Juan Carlos Muñoz. Y qué bueno que el diputado nos muestra dos sectores que de alguna manera se complementan en los servicios de transporte de la economía nacional, ferrocarriles y carga a través de carreteras. La mejor demostración que las gasolinas son subsidiadas es el excesivo uso de transporte carretero versus el ferrocarril mexicano. Los costos diferenciales son a tal grado que los dobles remolques a los que hace la referencia a la norma C12 han sido un factor para poder competir claramente a un proceso ferrocarrilero que no necesariamente está dando las mejores tarifas competitivas en el sector. En este esquema, la inversión en el sector ferroviario mexicano, como ustedes recordarán, fue una competencia entre una gran compañía nacional y una compañía extranjera. Los procesos se han ido transformando en la presencia en los mercados nacionales. Pero es bien importante establecer: el acuerdo original estableció un libre tránsito en los servicios de transporte, cosa que hubo un incumplimiento permanente de parte de los estadounidenses que nos llevó a través de un panel de capítulo 20, capítulo que preservamos en la nueva negociación, de ganar la controversia y poderlos llevar a un sistema de retaliación o de consecuencias comerciales, donde afectamos manzanas y una serie de productos norteamericanos. Eso los obligó a cumplir y por eso se estableció el programa piloto, donde hoy hay más de 32 compañías mexicanas establecidas en el proceso de internación a Estados Unidos. El esquema que se mantuvo de incumplimiento por mucho tiempo tuvo consecuencias. Muchos empresarios mexicanos montaron presencia con otro tipo de asociaciones en el territorio norteamericano. Lo que está pasando en esta negociación, simplemente se establece un esquema de salvaguarda, una salvaguarda que se tiene que demostrar daño para poderla activar. Y en este caso, claramente estamos muy lejos de representar, frente a más de casi 3,5 millones de transportistas en Estados Unidos, la presencia de 500 unidades mexicanas que tienen un potencial de crecimiento, sin duda, de una manera satisfactoria e importante. Lo que queda prohibido y sigue prohibido es el cabotaje. Ninguna empresa con nacionalidad extranjera, exactamente desde el punto de vista de inversionista, pudiera establecerlo en el territorio nacional. El caso de paquetería es un caso alternativo donde claramente el diputado tiene razón, donde la existencia de unos accionistas neutrales dejan la determinación y el control a la mayoría nacional. Y ese esquema pues, claramente viene funcionando desde hace algún tiempo. Finalmente es potestad de esta Cámara claramente analizar los marcos desde el punto de vista de las cosas de inversión extranjera, de las normas de inversión extranjera directa. Ahora, en el caso de la norma del transporte, de fabricación de transporte, primero déjenme comentarles que en la negociación del TLC de América del Norte, uno de los sectores que salió más fortalecido fue claramente la construcción y fabricación de transportes pesados, con una regla muy integrada a poder fortalecer la producción nacional, pero al mismo tiempo, dentro de lo que establecimos cuando hicimos el esfuerzo de contener las importaciones ilegales, no solo lo hicimos para autoligeros, pero también lo hicimos para este tipo de vehículos que no cumplían condiciones de transporte de frontera. Claramente la norma, no sé si en el caso específico no hay una norma de fabricación, hay condiciones físico-mecánicas y específicas para poder establecer los controles. Y sin duda es un elemento de verificación permanente las condiciones de este tipo de vehículos. En el caso de la 012, en cuanto a pesos y dimensiones, es clarísimo que la Secretaría de Comunicaciones ha determinado aquellas carreteras en el territorio nacional donde los dobles transportes pueden circular. Hay carreteras que no presentan condiciones para la circulación, pero si me permiten compartir con ustedes dónde está la clave de la solución, la clave de la solución es trabajar actualmente con las concesiones ferrocarrileras para poder claramente establecer cómo podemos mejorar las condiciones para una mejor competitividad del transporte ferroviario. Sin duda, el país está gastando recursos en infraestructura y en gasolina que no deberían de gastarse si hacemos las adecuaciones pertinentes para las concesiones ferroviarias que son necesarias en este país para la carga, el transporte de carga y sin duda a nivel internacional. Y un ejemplo muy claro es que el ejemplo que pone el señor diputado en materia de maíz,
hoy se está resolviendo de manera increíble por la parte marítima, precisamente por las faltas de condiciones de competencia. Hoy hay empresarios que están tomando maíz en Sinaloa y lo están transportando incluso al centro y al sur del país para poder competir claramente con volumen a través de vías marítimas con las condiciones de transportación en materia de transporte ferroviario o de carga. Y no me da tiempo, señor presidente, pero tengo mis observaciones de cómo participamos como sector de economía en la reforma fiscal, que sin ella hubiéramos estado de rodillas en la capacidad de recursos petroleros. Es de llamar la atención que hablemos de un incumplimiento de hace 25 años y hoy les regalemos un texto que dice: comercio transfronterizo de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto ante los Estados Unidos en los Estados Unidos, se reserva el derecho de adoptar, mantener restricciones a las concesiones otorgadas a las personas de México para prestar servicios transfronterizos de transporte en camiones de largo recorrido, bla, 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 bla. Se los volvimos a regalar a pesar de que ellos no cumplieron. Y eso es lo que llama mucho la atención. Pero lo que todavía llama más la atención es que solo fue a México, a Canadá no. A Canadá no le ponen esta restricción. Entonces, quiere decir que nuevamente el transporte fue moneda de cambio para lograr algún acuerdo que no dejo de reconocer que pudo haber sido bueno. Pero debo de reconocer que se olvidó un sector que para Estados Unidos es prioritario y obviamente estratégico, y para México claramente no lo es. Por el otro lado, hace rato comentaba usted, secretario, de estados que han estado creciendo por encima de la inflación. Es el caso de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes. Cabe hacer mención que todos ellos gobernados por Acción Nacional, porque se han llevado políticas públicas claras, porque se ha trabajado de la mano de los empresarios y sobre todo se reconoce que esos empresarios son los que generan el empleo. El industrial es el que genera el empleo, no es el gobierno. Faltan políticas públicas. Este gobierno nos quedó a deber con políticas públicas claras que fomentaran el crecimiento del país y obviamente poder estar hablando de crecimientos del 6, 7 y 8% como se logró en los estados gobernados por Acción Nacional. ¿Es cuánto?